Eso. A la mañana, yo te lo dejo a vos, para que vayas a pis y después queda ahí a la tarde. Eh, Bueno, entonces ya tenemos, ¿sí?, calculados todas las reacciones de vínculo, ¿sí?, que era lo que nos importaba, y ahora nos vamos a quedar solamente con este componente, sobre el cual sabemos que no hay esfuerzo axial, hay un esfuerzo de corte y una cupla aplicada en el extremo A en el empotramiento, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es contemplar solamente esta viga AB, sobre la cual sabemos que está aplicado este esfuerzo de corte en B, P sobre 2 hacia abajo, este esfuerzo de corte hacia arriba, P sobre 2 en el empotramiento, y esta cupla que ya fue corregida, era hacia abajo. Recuerden que habíamos visto que era contrario al signo supuesto, por lo tanto vale P por L sobre 2, pero es hacia abajo, o sea, es antihorario respecto del eje Z. Acá lo que hice fue ya poner el eje X, el eje Y hacia arriba, vertical, y el eje Z normal al plano, ¿sí? La cupla que tengo acá es un MZ, ¿sí? Esto, si ponemos esfuerzo, es un MZ igual a eso. Bueno, vamos a hacer ahora un corte a una distancia X genérica. Mal el mouse. Que pueda recuperarlo. Bueno. Un problema tengo. Bien. Sí, lo que vamos a hacer es cortar acá y plantear los esfuerzos internos que hay en esa sección, genéricamente, ¿sí? Esto lo vamos a hacer. En este caso, en lugar de trasladar, ¿sí?, eliminar esto y trasladar los esfuerzos a esa sección, como alguien planteó, vamos a cortar acá y vamos a aislar este tramo X de viga, ¿sí?, y exteriorizamos los esfuerzos que se están trasladando a través de esa sección, los esfuerzos internos, ¿sí? Recuerden que al cortar exteriorizamos los esfuerzos existentes, ¿sí? Yo podría haber puesto acá también el axial ¿sí?, en este sentido, pero al ser sumatoria de fuerzas horizontales, como no hay solicitación en este componente horizontal, me queda finalmente que este axial es igual a 0, ¿sí? Bien, fíjense que yo tengo esta carga P en extremo A, la cupla, y las incongruencias son el corte, que lo puse para abajo porque acá ya tengo este hacia arriba, y la cupla, el momento flector MZ, que lo puse horario porque este es antihorario. Recuerden que las cuplas yo las puedo trasladar a cualquier punto y no cambia nada, ¿sí? Se mueve como cupla indistintamente. Para el planteo de la estática no pasa nada, ¿sí? Entonces, no importa si actúa acá o acá. Cuando yo hago el planteo de sumatoria de momentos en cualquier punto, yo traslado las cuplas sin ningún problema, sin generar nada adicional, ¿sí? Distintos son las cargas. Si la traslado en forma paralela, me generan cuplas, ¿sí? Sumatoria de fuerzas verticales, me queda que P sobre 2 para abajo, QI para abajo negativo, me da 0, y por lo tanto QI es P sobre 2 y el sentido es el correcto, ¿sí? Eso es lo que me dice el planteo de esta ecuación, nada más. Ahora, si este esfuerzo de corte es positivo o negativo, después lo vamos a ver, ¿sí? No quiero mezclar los signos. Sumatoria de momentos en A, ¿sí? Este P sobre 2, recuerden que lo tengo separado, pero pasa por A, entonces lo dibujo separado, pero no está aplicado en A.
entonces no genera momento. Yo tengo mz positivo, ¿sí? Alrededor de este punto, P por L sobre 2, otra cupla, negativo, por lo tanto resto acá, perdón, mz, acá me estoy olvidando de algo, mz, P por L, Claro, profe, yo no entiendo por qué en la parte anterior, o sea, sí, sobre la pared, sobre el empotramiento, tomabas un momento, si estabas sobre ese punto, que era de la cupla, y acá no. ¿cómo? A ver, repetime. O sea, en la parte anterior, en el ejemplo, sobre el empotramiento, tomamos el momento en A, que nos Sí, dio menos P por L sobre 2, que es ese que está ahí corregido. sí, Y ahora cuando haces la sumatoria de momentos en A, no tomás ese P por L sobre 2. Tomás el de Q nada más. eso Y es el lo que MZ que está en el borde. eso es lo que estoy diciendo, que acá me estoy olvidando, ¿sí? Lo vamos a plantear de nuevo, ¿sí? Este es P sobre 2 y este es P sobre 2 también, ya lo tengo, ¿sí? Entonces, aquí tengo problema con el mouse, no sé por qué, voy a tratar de hacerlo con el pad, ¿sí? Luego, sumatoria de momentos en A, ¿sí? Ahí me agarró. Esto tiene que ser eh, igual a cero si planteo el equilibrio, ¿sí? Si yo hago sumatoria de momentos para calcular cuál es el momento resultante, es distinto. ¿Se entiende? Si hago sumatoria de momentos, yo voy a tener igual a cero. Se me clava el mouse. Esto me da igual. En A, esta carga no genera momento, ¿sí? Yo tengo mz menos P por L sobre 2, ¿sí? En este caso antihorario, y ¿qué otra cosa? Más QI por QI X. por X, muy bien. Lo ¿Sí? que yo, perdón, Esto tiene que ser igual a... conceptualmente, Sí, no, conceptualmente todavía no entiendo por qué sobre la cupla, si, o sea, si tomás el momento en el punto A, el P por L sobre 2 lo tomás. No termino de entender. O sea, no tenés que tener una distancia para que haya momento. ¿dónde estoy considerando P? O sea, en el punto A, Sí, el MA que habíamos calculado, no entiendo por qué hace momento en ese punto si estás en ese punto. Tipo, no tenés distancia ni nada. esta curva estoy considerando en el punto A. Esta no. Lo que estoy calculando es, en la sumatoria del momento de A tengo esta cupla y esta carga por esta distancia. Esto no me genera nada. ¿Sí? Claro, no, sí, MC, sí, la cupla de la izquierda no la termino de entender. ¿Qué decimos? Él está sumando un esta es momento la en un reacción de punto. vínculo en el empotramiento. Ah, ok, ok. Y ya calculé acá. Estos son todos los esfuerzos, son los dos esfuerzos aplicados en la sección A desde el empotramiento. ¿Sí? Tengo un corte y una cupla. ¿Sí? Acá yo corto y pongo las incógnitas. ¿Cuánto vale MZ? No lo sé, todavía lo estoy calculando. ¿Cuánto vale Q sub I? Hago sumatoria, esto tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, P sobre 2. Si ustedes reemplazan acá, ¿sí? Reemplazan Q por P sobre 2, y despejan MZ, obtienen cuánto vale MZ, que es esta cupla menos P sobre 2 por X. ¿Sí?
Y sin importar a qué distancia te pares, o sea, qué valor de X tomes, la cupla siempre vale P por L sobre 2, ¿o no? Esta cupla, porque es una cupla aplicada en Z. Es como si fuese una cupla externa aplicada a la viga AB en esa sección. Este es un esfuerzo interno que sí va a depender de qué sección tome. ¿Sí? Esto es como una cupla externa aplicada sobre el extremo A de la viga por la reacción de vínculo del empotamiento. ¿Sí? Estos son esfuerzos internos que voy generando internamente la viga AB a medida que me muevo sección a sección. ¿Sí? En este extremo tengo esta carga y esta cupla. Yo acá no puedo tener cupla externa porque no la puedo transmitir, pero el empotamiento sí lo puede hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No traslado las solicitaciones de B. A ver si... No, estoy planteando el equilibrio, ¿sí? Recuerden que si yo hago esto, lo que estoy haciendo es separar esto, lo vamos a hacer para que se vea, en dos tramos, ¿sí? El otro tramo que me quedó es este, donde yo tengo P sobre 2, ¿y qué otra cosa tengo? Q sub I y MZ. Q sub I y MZ. ¿Sí? Estas dos son iguales y opuestas. ¿Sí? Yo no tengo que trasladar este acá. Lo puedo hacer. Es la otra forma. Yo acá lo que estoy haciendo es planteando el equilibrio. Fíjense que si hago lo mismo, es decir, yo me independizo, que es un poco lo que hicimos la otra vez, yo me independizo de que tengo acá y lo que hago es corto acá y traslado esto que tengo acá. Da lo mismo. ¿Sí? Si yo corto acá, elimino esto y traslado lo único que tengo aplicado a la izquierda, a la derecha, perdón, que es P sobre 2 en el extremo B, si yo traslado esto a esta sección, pero ahora me muevo por acá, voy a obtener eso, ¿sí? P sobre 2, lo traslado acá, esto es P sobre 2, más una cupla, que va a ser P sobre 2, ¿por qué distancia? L menos X. Esta distancia. Y me va a dar lo mismo. O sea, esto para hacer el otro planteo que alguien comentó, del plantear el equilibrio. Yo puedo verificar trasladando los esfuerzos, ¿sí? Yo elimino esta parte, traslado el esfuerzo internamente hasta acá y me tiene que dar lo mismo. Que si planteo el equilibrio de este pedacito, con todo lo que hay aplicado en él. Si ustedes van a definir cómo van a plantear las incógnitas, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que ustedes pueden plantear el equilibrio de un componente, de una parte del componente, seccionado, donde exteriorizan el esfuerzo, o bien pueden calcular la resultante de trasladar todos los esfuerzos de un lado a otro a una sección, ¿sí? Por eso que en este caso no me da cero, ¿sí? Acá lo que estoy diciendo es buscando la resultante. Cuando planteo el equilibrio de esto, la sumatoria tiene que ser cero, ¿sí? Son dos cosas distintas. Acá había mezclado las cosas, por eso no se entendía bien. La experiencia me dice que algunos prefieren siempre uno de los 2 o 3 o 4 planteos posibles que se pueda analizar. Fíjense que acá yo puedo, para calcular las reacciones, los esfuerzos en esta sección, trasladar todo lo que hay a la izquierda a esa sección, trasladar todo lo que hay a la derecha a esa sección, plantear el equilibrio de este pedazo o plantear el equilibrio de este. Es exactamente lo mismo. Ustedes con la práctica, con la ejercitación, van a definir qué es lo que hacen, pero sin perder de vista
es que los esfuerzos se trasladan internamente para garantizar el equilibrio del componente. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Esto requiere de ejercitación, ¿sí? Obviamente vamos a seguir haciendo ejemplos, ejercicios, por ahí más complicado la clase que viene. Tenemos un ratito. Bueno, acá quería poner otra cosa y lo puse mal, así que esto no lo tengan en cuenta, perdón. Ya lo planteamos. Fíjense que acá agregué el otro pedazo, ¿sí? Y yo puedo plantear el equilibrio nuevamente y me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Y acá sumatoria de momentos en B, P sobre 2 no actúa. Dale con el mouse, no sé qué pasa. Tengo sumatoria de momento en B, aparece la cupla de MZ y QI por la distancia esta que es L menos X, que es lo que planteamos, ¿sí? Sumatoria de fuerza, de nuevo, sencillo, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden hacer el planteo del equilibrio, cualquiera de las dos partes, o la traslación, como hicimos en el caso anterior, de todos los esfuerzos que hay una parte sobre la sección o todo lo que hay sobre la otra a la misma sección, ¿sí? Es indistinto. Ustedes van a tener que buscar la forma que más le convenga a cada uno. Créanme que cada uno tiene su forma de plantear. Recuerden que las tres formas restantes les permiten a ustedes verificar lo que han obtenido, ¿sí? Entonces siempre van a tener más de una opción para verificar los esfuerzos internos que han obtenido. A ver qué tiene. Bien. Bueno, acá de nuevo, fíjense, lo que hacemos es, en este caso cambiamos, cortamos ahí, ¿sí? Como hicimos en el primer ejercicio, y empezamos a trasladar las reacciones, o sea, las solicitaciones que tengo en el extremo B, internamente a medida que aumenta X. Haciendo el planteo, ¿sí? Q sub I es igual a P sobre 2 y el MZ es la cupla negativa. Después voy a explicar por qué. Bueno, acá están los signos que quería introducir, ¿sí? Ya le estoy poniendo signo negativo a la cupla en términos de esfuerzo interno, ¿sí? Pero lo importante es que para un X yo puedo ir trasladando los esfuerzos. Fíjense que la traslación de estos esfuerzos acá me queda Q sub I es P sobre 2 hacia arriba, que vamos a considerar positivo, ahora les comento, y el MZ en función de X es P sobre 2 por X menos P por L sobre 2, que es una cupla y se suma completa para cualquier X, ¿sí? El MZ, si operamos, nos queda algo muy sencillo. Cuando X es igual a 0, me queda el MZ que tengo acá, P sobre 2 por L. ¿Por qué negativo? Porque vamos a tomar estas convenciones para los esfuerzos, ¿sí? Si tomamos un diferencial de viga y venimos, como en este caso, desde la izquierda, ¿sí? Un esfuerzo axial de tracción va a ser positivo, un esfuerzo de corte hacia arriba lo vamos a considerar positivo, y una cupla horaria la vamos a considerar positivo. Horaria siempre que vengamos desde la izquierda. Fíjense que si venimos desde la derecha, la antihoraria es positivo, ¿sí? Fíjense que este componente está en equilibrio, ¿sí? O debería estar, sobre todo acá hay variaciones a lo largo de X, delta X, por eso lo vamos a ver a continuación. Si ustedes grafican estas expresiones en función de X, ¿sí?
obtiene lo que se conocen como diagramas de esfuerzos internos. Para el esfuerzo de corte, ¿cuánto vale Q sub I de X? Bueno, un valor constante, igual a P sobre 2, no depende de X. ¿Sí? Fíjense que X es genérico y acá no aparece, entonces el corte arranca en 0 cuando estoy fuera de la viga, arranca con esta reacción P sobre 2 y se traslada internamente como un corte hasta llegar a B, donde se compensa con esta reacción de vínculo en B. ¿Sí? Y de acuerdo a esta convención de signos, este esfuerzo de corte es positivo. Esto no tiene nada que ver con el positivo o negativo que me aparece cuando hago el planteo del equilibrio para ver si supuse las direcciones mal o bien. Una vez que hice eso, yo sé qué dirección tiene, tengo que venir a esta convención y ver si el esfuerzo que se generó es positivo o negativo. Eso, créanme, más allá que se genere un problema adicional, va a generar o evita un montón de otros problemas a la hora de plantear el signo de los esfuerzos. Y lo mismo con el esfuerzo, el momento flector. Yo tengo la expresión para un X genérico, si lo grafico, arranco con P por L sobre 2, que es hacia abajo y por lo tanto según esta convención es negativo, esfuerzo flector negativo. Si lo tomo hacia abajo, arranco en menos P por L sobre 2, ¿sí? Y voy variando en X, ¿sí? A medida que aumenta X va bajando y como debería ser, llega a ser 0 en el extremo B. En el extremo B no puede haber momento flector porque no hay nada que lo equilibre, ¿sí? El diagrama tiene que cerrar perfectamente. Si yo arranco en 0, pongo una cupla que genera un momento flector negativo, a partir de ahí hay una variación en X debido a la acción de esta reacción vertical y hace que todo llegue a 0 en forma lineal cuando X es igual a L. ¿Sí? Acá nos faltaría el axial, fíjense, si yo tuviese un axial acá y un axial acá, sería constante también a lo largo de todo el tramo donde está aplicada la carga axial, ¿sí? Que también puede ir variando a medida que voy agregando cargas axiales puntuales. Bueno, estos son los diagramas que ustedes van a tener que obtener. En la próxima clase vamos a ver ejercicios un poco más complicados. Esta clase la quiero terminar. Bueno, acá están los axiales, intuitivamente. Recuerden que esto es todo rígido en este módulo, para que lo piensen como deformaciones del diferencial de viga. Para una distribución positiva, el axial alarga, el corte distorsiona y el momento flector flexiona, ¿sí? Pero esto solamente para que intuitivamente ustedes lo usen para ayudarse, pero nada más. Bueno, finalmente vamos a terminar con unas ecuaciones que vamos a deducir y vamos a aplicar para verificar lo que estamos haciendo o para deducir los diagramas si nos conviene. Y en este caso vamos a tomar una viga de eje recto, ¿sí? Y una carga distribuida, un poco lo que preguntaban hoy, esto es un poco más complejo, entonces vamos a ver qué pasa si yo pongo una carga distribuida que varía con X, o sea, tengo una función Q de X que me define una carga distribuida de tanta fuerza por unidad de longitud, quiero decir, ¿sí? Q de X, genérica, que varía en función de X. Siempre vamos a considerar Q de X positiva hacia abajo, porque esto tiene que ver con convenciones ingenieriles históricas. La carga distribuida generalmente es por el peso y va hacia abajo, ¿sí? Y otras cosas más. Inclusive si uno tiene carga distribuida por presión de agua, siempre es de compresión, ¿sí? Y se dirige, es de compresión y empuja la superficie de la viga o de la placa, lo que uno esté analizando, ¿sí? Esto es por convención. Entonces, dado una distribución Q de X que varía con X, vamos a tomar un diferencial de viga y la vamos a equilibrar, ¿sí? Cortamos acá. ¿Sí? Hacemos un corte acá y un corte acá y aislamos este diferencial de viga que está acá, ubicado a un X, ¿sí? Del origen, y con un delta X diferencial que hacemos tender a 0, ¿sí? Obviamente el Q de X en general va a haber una variación a lo largo del delta X,
pero haciendo tender de x a 0, podemos suponer que, con una simplificación de primera aproximación, de que el q de x permanece constante a lo largo de todo el delta x, ¿sí? Si bien varía, a medida que delta x tiende a 0, puedo suponer en primera aproximación que q de x es constante, ¿sí? Si yo hago eso y aíslo este diferencial de viga, tengo que agregar los esfuerzos que vienen desde la izquierda a esta sección y desde la derecha a esta sección, ¿sí? Internamente. Yo corté y exterioricé los esfuerzos que tengo a derecha o izquierda, ¿sí? En general, si yo tengo un diferencial de x, el esfuerzo de corte y el esfuerzo de momento flector varía a lo largo del delta x, y por lo tanto podemos considerar que a la izquierda tengo un mm y un corte q, y a la derecha tengo un q más delta q y un m más delta m, debido a la variación o a la carga distribuida acumulada a lo largo de delta x, ¿sí? ¿Cuánto va a valer delta q? ¿Sí? Q de x por delta x, ¿sí? Yo supongo que esto permanece constante. Recuerden que el área, esto de este cachito, que es q de x por delta x, me da el diferencial de fuerza aplicado en este caso hacia abajo, ¿sí? Bueno, planteado el diferencial de viga, voy a hacer el planteo del equilibrio. Recuerden que acá falta los esfuerzos axiales, pero vamos a ver que están desacoplados de lo que vamos a obtener, ¿sí? Si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, acá el esfuerzo axial actúa solo. Cuando hacemos el planteo de fuerzas verticales y de momentos respecto al punto O, el esfuerzo axial no interviene, por lo tanto no lo vamos a considerar en el planteo, ¿sí? Bueno, hagamos entonces el equilibrio de ese diferencial de viga, y hacemos sumatoria de fuerzas según el eje Y. Las verticales tenemos Q hacia arriba, Q más delta Q hacia abajo, o sea, Q de X menos Q más delta Q, y aparte tenemos este delta Q, que es, dijimos, Q de X por delta X, ¿sí? Considerando constante en primera aproximación. Recuerden, cuando delta X tiende a 0, lo podemos hacer, ¿sí? Y todo esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si despejamos, simplificamos acá Q de X y este Q de X, positivo o negativo, y despejo Q chiquita de X, que es la carga distribuida por unidad de longitud, me queda esta expresión que es muy útil, que me dice que la pendiente para una sección, la pendiente del diagrama de esfuerzos de corte en una sección determinada es igual a la carga distribuida aplicada en esa sección, ¿sí? Esto es muy importante, la que viene es más importante todavía, ¿sí? Pero esto es una ecuación muy sencilla que me relaciona la carga distribuida con el diagrama de corte, ¿sí? Si planteamos el equilibrio planteando momentos alrededor de este punto O, recuerden que suponemos Q de X constante, tenemos la cupla M, la cupla M más delta M, en sentido antihorario, menos Q por delta X, horario, y delta Q por delta X sobre 2 antihorario. Recuerden que delta Q es Q de X por delta X, Q de X por delta X, por la distancia sobre esta dirección al punto O, que es delta X sobre 2. ¿Sí? Simplificando, M con M, esta es una expresión de segundo orden que comparado con las otras puedo despreciar, y por lo tanto me queda, si despejamos esta expresión, también que relaciona ahora el diagrama de momentos flectores con el diagrama de esfuerzos de corte, ¿sí? La pendiente, el diagrama de momentos, me da el valor absoluto del esfuerzo de corte, ¿sí? Son dos ecuaciones muy sencillas que podemos aplicar, vamos a ver el ejercicio que hicimos anterior, que se cumple, y con esto vamos a terminar. Tenemos las dos ecuaciones que siempre tienen que recordar. Recuerden también
el planteo asociado a las ecuaciones. Q de X es positiva hacia abajo. En algunos libros este signo no está, pero en este caso Q de X es negativa hacia abajo y consideran positivo hacia arriba. ¿Sí? Esto tiene que ver con desarrollos históricos en ingeniería civil y demás. ¿Sí? Recuerden que esto además está armado respecto a un sistema de coordenadas X, Y, ¿sí? Que tiene que respetarse. ¿Sí? Si reemplazamos el esfuerzo de corte en esta expresión, podemos obtener esta que relaciona la carga distribuida con la distribución de momentos. ¿Sí? La curvatura en el diagrama de momentos flectores me da una idea del valor absoluto de la carga distribuida. En general esto no lo usamos, ¿sí? Vamos a usar estas dos que son muy importantes. ¿Sí? Lo que hice acá fue poner, nosotros habíamos calculado el esfuerzo de corte, fíjense que es constante, el momento flector, que es una variación lineal con X, y vemos que si aplicamos estas expresiones, por ejemplo, derivamos la expresión de momento en X para un tramo determinado, ¿sí? Recuerden que la validez tiene que ver con el tramo donde es válido la ecuación que estamos utilizando, ¿sí? En este caso, esta expresión es válida en todo el tramo. Si derivamos esta expresión respecto de X, ¿qué me da? ¿Sí? P por L sobre 2 es una constante, la derivada es 0, ¿sí? Me queda menos con menos más, P sobre 2 por X, la derivada es P sobre 2. Y vemos que claramente, si derivamos el momento flector, obtenemos el diagrama de esfuerzo de corte, constante. ¿Qué pasa si derivamos el esfuerzo de corte? ¿Cuánto me da Q de X? 0. 0. ¿Qué es lo que tenemos? No hay carga distribuida. ¿Sí? Las cargas puntuales, como vamos a ver en la próxima clase, generan saltos en los diagramas puntuales, en los diagramas de esfuerzos. Pero las variaciones en los tramos está fundamentalmente dada por estas expresiones que pueden ser relacionadas con estas dos ecuaciones o derivadas. ¿Sí? Y finalmente quería mostrarles que estas expresiones me dan valores absolutos. ¿Sí? Si yo integro, puedo obtener las variaciones de momentos a lo largo de un tramo separado por una cierta longitud, definido por las secciones X1 y X2. ¿Sí? Si yo integro explícitamente, tengo una constante de integración que me va a definir, ¿sí?, las condiciones de contorno para optimizar o deducir la ecuación final del momento. ¿Sí? Yo puedo hacer un planteo genérico en un tramo, ¿sí?, y la constante de integración la voy a sacar en el extremo de un lado o de otro, sabiendo qué esfuerzo o qué momento en este caso tenemos en esa sección. ¿Sí? Pero bueno, ustedes ya saben trabajar con constantes de integración y condiciones de contorno. Bueno, en la próxima clase vamos a hacer ejercicios más complejos, vamos a plantear en secciones, pero también vamos a utilizar estos conceptos. Por lo tanto, vuelvo a recordarles lo que le dije inicialmente. Traten de estudiar esto para la próxima clase, ¿sí? Hagan algunos ejercicios. Si están atrasados, yo les recomendaría ponerse a hacer esto, uno o dos ejercicios, por lo menos para fijar los conceptos. Así la próxima clase van a entender mucho más y va a ser mucho más útil la clase para ustedes y van a optimizar el aprendizaje luego. ¿Sí? El martes lo que hacemos es agregar solamente lo que es momento torsor, pero seguimos, en ese caso hay que trabajar en el espacio un poco, pero a partir de ahora solo hacemos un poco más compleja el análisis. Vamos a ver la clase siguiente por ahí una ramificación, ¿sí? Pórticos, ese tipo de cosas, pero nada conceptualmente nuevo. ¿Sí? Si tienen consultas, yo me quedo un ratito más. ¿Sí? Si se corta igual, hasta las 14 puedo estar. Perdón, el momento en el gráfico,
cuando en el MZ te quedó negativo, pero te puede dar positivo, depende de cómo vos plantees las fuerzas en el gráfico. No, independientemente del planteo, los gráficos tienen que ser iguales. O sea, independientemente si ustedes trasladan, plantean el equilibrio, no debería haber diferencia. ¿Sí? La única diferencia vamos a ver es que cuando planteamos tramos verticales, si lo miramos de la derecha o la izquierda, el signo de los diagramas puede cambiar. Pero eso, mientras que ustedes definan de dónde están mirando el diagrama, no hay problema. ¿Sí? Acá vamos a trabajar para fijar los conceptos con tramos horizontales y independientemente del planteo que hagamos, no debería variar los diagramas. ¿Sí? Entonces, independientemente de cómo ustedes se definen una forma de plantear, porque fíjense que para plantear los diagramas no necesito plantear muchas secciones, viendo qué pasa en los extremos y haciendo un corte genérico en esos tramos entre los cuales no hay cargas puntuales, ¿sí? O no hay problema, ¿sí? O pasamos de no tener a tener carga distribuida, ¿sí? La idea es que lo vamos a ver en la próxima clase, que subdividiendo la viga en tramos, yo puedo ir definiendo ecuaciones para esos tramos, ¿sí? Pero puedo dibujar los diagramas de esfuerzos calculando solamente los esfuerzos en algunas secciones y teniendo en cuenta estas ecuaciones. ¿Sí? Pero bueno, eso es práctica, ¿sí? A ver si hay algún comentario. Profe, ¿cómo va variando ahí el esfuerzo de corte en la mitad del gráfico? Porque se ve que el primero es hacia arriba, el final es hacia abajo, pero el intermedio. Constante. Pero las flechitas, ¿para dónde apuntarían? A eso me refiero. No importa para dónde. Lo importante es que es positivo. Y si es positivo, viniendo de este lado, yo tengo que considerar el esfuerzo de esta forma. Si yo corto y vengo del otro lado, tengo que considerarla positivo hacia abajo. Ah, eso es lo que te indican las dos flechas. Exactamente. Final, Acá lo único que pasa, no se confunda con esto, porque a veces no cierra así, ¿sí? Yo lo puse para que en este caso, que es muy sencillo, lo entiendan, que yo vengo en cero, abro el diagrama porque aplico P2 y después tiene que cerrar. Pero esto no es siempre así. A mí lo que me importa es, en valor absoluto, sección a sección, qué valor de corte tengo y qué signo tiene. Bien. Es lo único que me importa. Está. Porque acá los saltos puede ser, vamos a verlo, de positivo a negativo, pero el salto puede ser, qué sé yo, de positivo a negativo en P, pero yo paso de positivo de P sobre 2 a negativo en menos P sobre 2, no a P, ¿se entiende? Eso lo vamos a ir viendo con por ahí diagramas más complejos en la próxima clase. Bueno, si se corta, yo me conecto 5 o 10 minutos más. Recuerden que en la práctica se puede empezar a leer un poco